Defensora pública Liz Paola Mongelos. Raúl, sobre un caso que querías comentarnos. Sí, justamente resulta que estos dos costureros habían sido juiciados por un caso de robo agravado justamente y habían sido absueltos, pero ahora se va a tener que repetir el juicio. Pero para más detalles estamos justamente con la doctora Liz Paola Mongelos, la defensora pública. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl, y audiencia también. Sí, estamos acá con Liz Analía Acosta, doctora, y queríamos saber si ya tienen fecha para el nuevo juicio oral y público que se va a hacer para estos sus defendidos, doctora. Sí, Raúl, de hecho la causa se tramita hoy día en el juzgado de sentencias de Fernando de la Mora a cargo del juez Pedro Nasser. Tiene Pedro, fecha para el 26 de septiembre, Raúl. 26 de septiembre. Es decir, ese día tenemos que hacer el juicio de vuelta, ¿verdad? Desde el inicio, porque el otro se anuló absolutamente todo, por ende esa fecha está señalada, tienen que venir los testigos, se va a producir el juicio de nuevo. Y en este caso, sus defendidos, ¿ellos estaban en prisión y salieron o estaban ya con medidas alternativas o Y sustitutivas? ya en la etapa, en el proceso que radicaba ante el juzgado de garantía, en la etapa preparatoria, como dura 6 meses, allí el fiscal había requerido el sobreseimiento provisional y mediante ese acto conclusivo nos habían dado la medida sustitutiva de la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, desde aquel entonces ellos gozan de medidas sustitutivas hasta la fecha, ¿verdad? O sea, de hecho, en el juicio oral del año pasado, al absolvérseles, se le levantó las medidas. Pero como esa resolución no quedó firme, bueno, se retrotrajo todo al estado anterior. Y lo que significa es de que este juicio que está señalado para el 26 de septiembre implica que ellos vengan, ¿verdad? Más que nada, uno de los hermanos costureros, que es Teresio, él de hecho reside ya en la ciudad de Caguazú, sigue trabajando en la chacra de sus padres, en razón de que después de esta causa ya no pudo conseguir trabajo. No porque no tenga actitudes, ¿verdad? Ni tampoco aptitudes, sino que quedó muy afectado como consecuencia de la privación de libertad que sufrió, al punto que no quiere pisar la ciudad de Asunción porque le da miedo, ¿verdad? De que cualquier cosa la policía le pueda detener y llevar nuevamente procesado, ¿verdad? Entonces cada vez que tenemos una convocatoria de audiencia le tengo que llamar, vení por favor, acá tenemos la autorización judicial para que comparezca. O sea, se quedó con ese estigma, ¿verdad? Ujú. Y en cuanto al otro hermano, doctora, En ¿cómo cuanto se al otro encuentra? hermano, él sí pudo conservar su puesto como costurero, ¿verdad? En el mismo taller de costura en el cual ellos trabajaban cuando ocurrió el hecho, ¿verdad? Donde se les vio que ellos, a la hora que estaba ocurriendo el hecho punible en Fernando de la Mora, ellos de hecho estaban trabajando en un taller que queda cerca de Tupí Electrodomésticos, ¿verdad? Y justamente una de las pruebas era demostrar que, como en Fernando de la Mora, zona norte, estaba ocurriendo el asalto, ellos estaban en la zona de hacia Tupí, trabajando en un momento dado, y después uno de ellos salió del trabajo a acompañarle a la contadora de la empresa y abordaron un bus en calle Última, y el otro hermano se lo ve en un circuito cerrado a las 8:32 pasando camino, yendo obviamente a tomar el colectivo para su casa, que esas fueron las pruebas para decir se equivocaron de personas. Estos chicos no fueron los que asaltaron en Fernando de la Mora, zona norte, ¿verdad? Entonces, el otro hermano conserva su trabajo como costurero, pero me pregunta cuándo va a ser la fecha de la hora, porque tiene que pedir permiso, y obviamente como son testigos del juicio, compañeros de trabajo, es decir, otros costureros, el guardia de seguridad. ¿Por qué se ofrecieron esos testimonios? Porque obviamente el guardia de seguridad manifestó en juicio que nunca le vio a ellos en una moto, ¿verdad? Nunca le vio. Ni llegar al trabajo, ni salir del trabajo, ni con terceros, inclusive en moto, ¿verdad? Entonces, esas porciones de información se incorporaron a través de estos testigos. Después, otros compañeros de trabajo, por ejemplo, la contadora, que le acompañó uno de los hermanos el día del hecho, otros compañeros que se quedaron a trabajar con el hermano mayor,
Por eso, ¿y qué implica hacer un nuevo juicio? Que estas personas van a tener que perder su día de trabajo para presentarse en el juicio oral a declarar. Y en este caso, doctora, teniendo en cuenta que en el juicio el fiscal Rolando Rivas había pedido la absolución, ¿verdad? Y, Sí. y lo que se apeló, el fiscal Itálico Renzi había apelado que sea por duda y no porque no existieron los hechos. No habría una forma, digo nomás, doctora, que el Ujú. fiscal desista ya también o va a tener que hacerse todo el juicio con todos los testigos, con todo para probar lo que ya se probó la vez pasada. Y técnica, si bien procesalmente no está previsto, pero podría el Ministerio Público retirar su acusación, ya que es el titular de la acción penal pública, constitucionalmente hablando, es el Ministerio Público. Sin embargo, está dividida hoy día la opinión sobre si el Ministerio Público puede retirar o no la acusación, si una vez que sostiene la acusación y los hechos ponen a consideración del tribunal, ya de ese momento ya es el tribunal el que juzga y es una especie de que pierde su acción el Ministerio Público. Está dividido, ¿verdad? Yo te diría, Raúl, que por mí que el Ministerio Público retire la acusación al inicio del juicio, sobre la base de todos los argumentos que ya se debatió en el primer juicio, pero difícilmente el fiscal ya adelantó que él va a iniciar, sostener la acusación y luego va a solicitar la absolución por duda. Doctora, recordando un poco el caso, ¿por qué ellos terminan siendo sindicados de este asalto? Sí, el 7 de noviembre del año 2017, en zona norte de Fernando de la Mora ocurre un asalto. Una persona estaba en su moto hablando por teléfono, momento en que por detrás llega una moto, el conductor de la moto tenía un casco puesto y el acompañante se baja y le asalta a la persona. Se le sustrae un teléfono celular y una motocicleta. Y obviamente huyen del lugar. Eso ocurrió el 3 de noviembre, para ser precisa, 3 de noviembre del 2017. Pasaron los días y el 7 de noviembre del 2011, estos hermanos costureros se iban pasando, caminando frente a la comisaría segunda de Fernando de la Mora, que queda sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Y en ese interín sale la víctima, que estaba retirando la copia de la denuncia que él formuló, y dice: esa persona que pasa caminando ahí le parece al que me asaltó. Les indica a uno de ellos, que es el hermano mayor. Entonces la policía obviamente se va y le detiene a los dos hermanos. Y desde ahí estas personas quedan vinculadas al proceso. Al hermano menor es que le pusieron el casco para reconocerle, ¿verdad? Y ahí la víctima dice: sí, es su cabello que sale por debajo del casco, le parece. Entonces, en base a ese reconocimiento por casco, la fiscalía le imputa por robo agravado y pide prisión preventiva. Eso por el hermano menor. ¿Quién es el Y por menor, doctora? es Teresio Teresio. Correa Fernández. Y Sí. por el hermano mayor, que sería Dionisio Correa Fernández, la víctima dice: sí, fue él el que me asaltó. Entonces, en base a eso, también la fiscalía le imputa y pide prisión. Inmediatamente ya vino a la fiscalía la patrona, los compañeros de trabajo, a manifestar que era imposible que ellos hayan podido cometer el asalto porque ese día estaban trabajando, particularmente Dionisio, porque como era noviembre tenían que entregar ellos vestidos de alta costura. Y Dionisio, aparte de coser, hace también las terminaciones de los vestidos. Entonces la patrona le pidió que se quede a trabajar un poco más para entregar el trabajo. Entonces la patrona se va y declara en la fiscalía: es imposible que este chico haya sido autor porque estaba en mi taller trabajando y eso le consta al guardia, le consta a los otros compañeros, y mi taller es en tal lugar. Entonces obviamente, como la fiscalía no declinó o de ninguna manera retrocedió, empezamos a buscar las pruebas, ¿verdad? Y ahí hay un circuito cerrado que el día del hecho, a la misma hora que estaba ocurriendo el asalto, le capta al hermano mayor caminando. Es decir, en primer lugar estaba caminando. En segundo lugar tenía una ropa que después obviamente se agregó a la fiscalía para decir que
es la misma ropa que se ve en el circuito cerrado porque es Dionisio el que pasa caminando, ¿verdad? Y luego se agregó también el testimonio de los vecinos, porque ellos viven en la ciudad de Capiatá, en aquel entonces, ¿verdad? En la compañía Aldana se llama. Y los vecinos declararon, no, estos muchachos nunca vinieron en moto, siempre vienen caminando y se van caminando. Y salen aproximadamente a las 5 de la mañana para ir a su puesto de trabajo y retornan tipo entre las 8 y las 9 de la noche, y siempre caminando, ¿verdad? Entonces ya eran indicios, obviamente, para desvincularla a estos chicos del proceso. Entonces, a medida que se iban avanzando en la incorporación de esta información, se pedía revocatoria al auto de prisión preventiva. Testimonio que se producía o prueba de imágenes que se producía, ya se solicitaba la revocatoria del auto de prisión, pero siempre fue denegada con oposición de la Fiscalía por el juez de garantía, ¿verdad? Y así pasaron los 6 meses. Obviamente la defensa insistía mucho en hacer el seguimiento del email y del teléfono sustraído, porque eso le decíamos al fiscal. Las personas que le robaron el teléfono habrán reducido, habrán hecho, síganle al email del teléfono, van a ver que no tiene nada que ver con estos hermanos. Ese trabajo nunca se hizo, ¿verdad? Y quedó entonces como una diligencia pendiente en el provisional. Y así sucesivamente, ¿verdad? No había ningún elemento objetivamente considerable que le vincule a estos hermanos costureros con la comisión del hecho de robo agravado. Y a esa conclusión arribó el tribunal de sentencia. Por eso les declaró inocentes. Y es esa decisión la que después recurrió la Fiscalía sobre la base de que uno de los jueces firmó tarde la sentencia. Y por otro lado, que si bien la Fiscalía pidió la absolución, ellos pidieron la absolución por duda. Y el tribunal decidió lo contrario, es decir, le declaró inocente a estas personas. Y ese básicamente, en resumida síntesis, es el contexto de la causa de los hermanos costureros. Y ellos estuvieron 6 meses presos por eso. 6 meses. Y realmente su relato es terrorífico porque ellos dicen, nunca pisamos una comisaría, ni cuando vivíamos con nuestro papá en Caguazú. Y de hecho estos hermanos se hacen costureros porque su hermano mayor trabaja en Brás, en Sao Paulo, como costurero, y él le lleva a estos dos hermanos a trabajar a Sao Paulo, a Brasil. Y como ellos no se adaptaron a Sao Paulo, vinieron a trabajar a Asunción, en el mismo rubro. E inclusive Teresio, que es el hermano mayor, tenía proyectos de irse nuevamente a Brasil, y le dice Dionisio, hermano, no te vayas a ir, quédate a pasar esta Navidad conmigo. Estamos hablando de la Navidad del año 2011. ¿Y saben dónde pasaron los dos hermanos en la Navidad del año 2011? Pasaron juntos, recluidos en el penal de Emboscada, Padre de la Vega. Es decir, finalmente pasaron juntos la Navidad, pero privados de libertad. En 2017, decir, ¿verdad? 2017, perdón. Sí, sí. Es decir, causalmente hablando, Teresio estaba presente con su hermano Dionisio cuando le detuvieron, porque Dionisio le pidió que no se vaya a trabajar a Sao Paulo y se quede a trabajar con él en Asunción, ¿verdad? Porque le quiere a su hermano y quería que esté con él. Sin embargo, bueno, se les procesó, se les privó de libertad y terminaron pasando juntos la Navidad del 2017 en la cárcel de Emboscada, ¿verdad? Entonces, esos son los relatos que ellos hacen, que sufrieron muchísima violencia psicológica dentro del penal. Pasaban hambre, encontraban vidrio entre la comida que les servían, escuchaban cómo se le violaba a otros presos y los gritos no les dejaban dormir. Realmente el relatorio que ellos hacen de sus 6 meses de prisión es sumamente fuerte. Entonces, a veces ni siquiera haber escuchado eso en el juicio, quedan absueltos, es como que no le dio paz tampoco, ¿verdad? Porque nadie les devuelve esos 6 meses que pasaron privados de libertad, sin nunca antes haber sido detenidos siquiera por la policía, ¿verdad? Y lo peor es que van a tener que repetir todo el juicio. Y lo peor es que vamos a tener que presentarnos de nuevo ante un tribunal de sentencia, traerle de vuelta a todos los testigos, hacer ese gasto tremendo de esfuerzo económico, presencial, todo lo que implica, porque bueno, lastimosamente la Cámara de Apelación no consideró admisible el recurso de la Fiscalía y la Corte rechazó el recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Doctora, Pedro Nassen es el presidente. ¿Los demás miembros?
Los demás miembros son la jueza Victoria Ortiz y la jueza Natalia Muñoz. Ortiz y Todos de Fernando de la Mora. Ya. Y bueno, doctora, vamos a ver entonces cómo sale esto, pero lo que se nota también es de repente una cierta desidia de la fiscalía o no sé si es si tenés tantas pruebas en contra como decís, ¿por qué no de repente pidió otra salida procesal? ¿Por qué la acusación, verdad? Cosas que de repente quedan flotando, ¿eh? Y quedan flotando y como no existe un verdadero control tampoco, ¿verdad? Por parte del juez de garantías, entonces terminamos en esto. O sea, los filtros que deberían de funcionar no funcionan. Y realmente se cometen arbitrariedades que, bueno, uno puede decir, va a ser resarcido. Imposible que alguien les devuelva a estos chicos los 6 meses que pasaron privados de libertad, injustamente, ¿verdad? No hay indemnización que pueda, creo, devolverle esa indemnidad emocional que tenían antes de ingresar a la cárcel de emboscada. Sí, incluso un tratamiento psicológico tendría que hacerse, evidentemente. Realmente el hermano menor es el más afectado, el mayor es el que le contenía, ¿verdad? Por ser hermano mayor también. Él me cuenta y le decía, da fuerza, ya enseguida vamos a salir, tranquilo, confía en Dios. O sea, le hacía la contención al hermano menor, ¿verdad? Y ya. Doctora, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa nomás por eso. Muchísimas Bueno, gracias Raúl, por esto. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La defensora pública Liz Paola Mongelos así nos comentaba el caso de los costureros Teresio y Dionisio Correa Fernández, quienes estuvieron presos 6 meses.